Ok, continuando con esta enseñanza en Romanos, capítulo 4, esta maravillosa justificación por medio de la fe. Vamos a leer desde el versículo 1, en el capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la fe, la justificación viene por medio de la fe. Ok, esta justicia eh, que predica la Biblia, que predica este libro de Romanos, es una justicia que viene por medio de la fe. Y es algo que por tanto sucede en un instante. En un instante y no necesitas como, no necesitas como algo externo, no necesitas eh, que, no necesitas tener, por ejemplo, un cordero, o sea, un elemento externo, o sea, como que no necesitas eh, como la ayuda de un tercero para que venga a salvarte, sino que es algo entre tú y Dios y que es algo que se comete en el instante. Es una justicia que tú recibes en el instante por medio de creer, por medio de la fe, ¿ok? En Cristo Jesús. O sea, tú no necesitas un cordero, que alguien te traiga un cordero y así tú lo sacrificas, o que un sacerdote lo sacrifique por ti, y entonces ahora eres justificado. O que alguien venga y te circuncide, si tú eres, por ejemplo, varón, no necesitas nada de eso, sino que es algo que sucede en el instante. Ok, justificación por medio de la fe. Entonces Abraham dice que fue justificado por la fe. Y eso fue antes de ser circuncidado. Ok, él recibió la circuncisión después de haber tenido la fe, de haber recibido esa justicia que es por medio de la fe. Dice aquí, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el instante que tú crees en Dios, que tú crees en Jesús, que tú pones tu fe en Jesús, eres justificado. ¿Ok? Tus pecados pasados son borrados. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, tú no puedes decirle a Dios que te dé la salvación, que te dé la justificación por medio de tus obras, porque tú obraste. Tú no le puedes decir a Dios, mira Dios, tú me debes la salvación, porque yo trabajé, yo obré para ti y debes de darme como salario la salvación. Tú no puedes delante de Dios hacer eso. ¿Por qué? Porque tú pecaste en el pasado. Entonces, la ley te condena, la ley te dice tú vas a morir porque tú pecaste, tú quebrantaste la ley. Entonces tú delante de Dios no puedes, por medio de tus obras, demandarle a Dios demandarle a Dios un salario. Págame mi salario porque mira, yo obré. No, no puedes decir eso porque tú ya quebrantaste la ley en el pasado. Al momento en que tú vienes en arrepentimiento y fe, poniendo tu fe en Cristo, convirtiéndote a Dios, desde ese momento tu vida cambió. Ok, ahora obras lo bueno, lo que es correcto delante de Dios. Pero tú tienes un pasado. Ok, tú obraste mal en el pasado, no obraste bien. Entonces no te puedes ganar la salvación por medio de tus obras. Porque ya tú quebrantaste la ley de Dios en el pasado y eso te condena a una muerte eterna, a una condenación eterna en el infierno, a una condenación de sufrimiento eterno en el infierno, en el lago de fuego, por haber quebrantado los mandamientos de Dios. O sea, tú no puedes decirle a Dios, Dios, tú me debes algo, tú me debes la salvación. No, no puedes hacer eso, porque tienes un pasado delictivo. Y es por gracia
que ese pasado delictivo es borrado. Es por medio de la sangre de Jesús, a través de la fe. Instantáneamente, cuando tú pones tu fe en Jesús, en esa sangre, es ahí que tú recibes esa maravillosa justicia que es por medio de la fe. Entonces, dice aquí que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Entonces, cuando uno que antes era un pecador, un impío, entonces viene a Cristo, creyendo que uno va a ser justificado por medio de la fe en Cristo. Cuando uno viene así, en arrepentimiento y fe, creyendo que Dios puede justificar al impío, aquel que pecó, al pecador, aquel que transgredió los mandamientos de Dios, aquel que era un enemigo de Dios, haciendo malas obras delante de los ojos de Dios. Cuando uno viene así, en arrepentimiento, humillado delante de Dios, adolorido por haber pecado, con el corazón roto, quebrantado por haber pecado, reconociendo su pecado, confesando su pecado delante de Dios, confesando que había hecho lo malo delante de Dios, obrado mal ante los ojos de Dios, y creyendo que Dios te puede justificar a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en su sangre, creyendo que Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que puede quitar tu pecado, que a través de su sangre y solamente a través de su sangre es que puedes recibir la limpieza de tus pecados que has cometido. Cuando tú vienes así delante de Dios, instantáneamente te salvas, ¿ok? Recibes esa justicia que es por medio de la fe. Uno cree y se salva, ¿ok? Es por medio de la fe, por medio de creer. Entonces uno recibe esa justicia instantáneamente porque la fe, el decidir creer es algo que uno toma en un instante. Uno decide creer, uno decide tener fe. Y desde ese momento en que uno tiene esa fe, uno se salva. Por eso la salvación es instantánea. En el momento en que uno pone su fe en Jesús, uno es justificado. Dios justifica al impío. Cuando el impío viene en arrepentimiento y fe, se convierte a Dios, pone su fe en esa sangre de Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando el impío viene a Dios en arrepentimiento y fe y conversión, creyendo que Dios justifica al impío, es ahí cuando recibe la justificación, el perdón. No creas en esos falsos maestros que predican salvo aún pecando, salvo aún pecando, que los cristianos somos pecadores. Cuando dice aquí, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como dije, eso se refiere al pasado. O sea, cuando tú eras impío, que Dios te justifica. O sea, Dios justifica al impío, al enemigo de él, al pecador, al transgresor. Pero eso no quiere decir que el impío sigue siendo impío, que el pecador sigue siendo pecador, que el transgresor sigue siendo transgresor, sino que esto se refiere al pasado, cuando dice más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es como en el libro de Pedro, que dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, o tú eres justo o tú eres pecador, ¿ok? Tú no puedes ser, disque, impío y justo al mismo tiempo, impío y santo al mismo tiempo. No. Entonces cuando aquí dice que Dios justifica al impío, se refiere al pasado, es refiriéndose al pasado. Entonces no te dejes engañar por esos falsos maestros de hoy día que quieren decirte que los cristianos somos pecadores. No. O eres justo o eres pecador, como dice Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, que dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ok, entonces aquí Pedro hace una diferencia entre un justo y un pecador, un impío. Ok, dice, si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, o tú eres justo o tú eres pecador. O tú eres justo o tú eres impío. Ok, entonces no te dejes engañar por estos falsos maestros. La gracia, la salvación por gracia a través de la fe, se refiere siempre al perdón de tus antiguos pecados, a tus pecados que cometiste en el pasado. Ok, si tú sigues en el presente en pecado y le pides perdón a Dios, Dios no te va a perdonar porque tú continúas rebelde, tú continúas en tus pecados y tú no estás convertido a Dios. Y tú no tienes verdadera fe en Jesús, tú no tienes verdadera fe en la sangre de Jesús, porque la verdadera fe en la sangre de Jesús que predica la Biblia, que predicó Pablo aquí en el libro de Romanos, se refiere a una condicionante. Se refiere a si tú te conviertes a Dios, si tú abandonas el pecado y te conviertes a Dios, si tú abandonas tus malos caminos y te conviertes a Dios, no si tú permaneces en tus malos caminos. Dios no te va a perdonar así. Como dice Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como dice también, si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si tú empiezas a andar en luz, es decir, si tú abandonas el camino de las tinieblas, el camino del pecado, y empiezas a andar en obediencia, en luz, entonces la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. Ok. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, la ley te condena, o sea, la quebrantaste y te condena. Pero aquí dice que hay una bienaventuranza, hay una misericordia de parte de Dios. Hay un perdón. ¿Y cómo es posible ese perdón si la ley lo que te condena? La ley lo que dice es, si tú adulteraste, tienes que ser muerto. Ok, si tú mataste, tienes que ser muerto. La ley no te perdona, no, es letra que te mata. No hay un elemento perdonador, no hay un elemento que venga y te rescate. Entonces, aquí Pablo está hablando de esta bienaventuranza, como dice David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo es eso de que pude ser perdonado, de que mis iniquidades fueron cubiertas? Si la ley lo que me dice es que no van a ser cubiertas, sino que voy a morir por mis pecados. El que hace esto, el que quebrante la ley va a morir. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, a través de Cristo Jesús. Es a través de la sangre de Cristo Jesús. Porque David, ¿sabes? David cometió adulterio, recuerda. David cometió adulterio, adulterando con Betsabé, y mandó a matar a su esposo. Ok. Puso al esposo de Betsabé en el frente de la batalla, de la guerra, para que los enemigos vinieran y lo mataran. Entonces, él cometió adulterio y asesinato. Según la ley de Moisés, el rey David debía de morir, porque la ley de Moisés condena a muerte al adúltero y al asesino. Y David, el rey David, se convirtió, en un momento de su vida, se convirtió en un adúltero y en un asesino. Sin embargo, él alcanzó misericordia. Sus pecados fueron perdonados. Como vemos, por ejemplo, en el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Y fue perdonado. ¿Pero cómo fue perdonado? ¿Por la ley de Moisés? No. David fue salvo por medio de la gracia. Entonces, esa gracia también, por medio de esa gracia es que tú también puedes ser salvo. Abraham fue salvo por medio de la fe, como dice, no fue por el obrar, ¿ok?
No fue por la ley, no fue por la circuncisión que Abraham fue salvo. No fue por la circuncisión, sino por medio de la fe. Él recibió la circuncisión después que tuvo la fe. Él era un incircunciso. Abraham era un incircunciso cuando recibió la justicia que es por medio de la fe. Entonces no creas en algún judío que te quiera hacer creer que no, tú no eres salvo porque tú no estás circuncidado. O no creas en alguien que te quiera decir, mira, tú tienes que circuncidarte para recibir la justicia. No creas en esos judaizantes, ¿ok? La salvación es a través de la fe, por gracia, a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en su sangre. Jesucristo es ese Cordero de Dios que fue inmolado, que fue sacrificado por nuestros pecados. Y uno recibe esa justicia instantáneamente en el momento en que uno pone su fe en Cristo Jesús, su fe en esa sangre. ¿Ok? Entonces la justificación, el perdón viene a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la fe en su sangre. Versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces nosotros los gentiles, que no somos, por ejemplo, de la raza de Israel, somos también como Abraham, somos justificados por medio de la fe. Ok, tú no tienes que ser de la raza judía y circuncidado al 8º día, ni nada de eso para ser salvo. Ok, tú eres salvo a través de la fe instantáneamente, a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en su sangre. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, Abraham vino a ser padre de los creyentes no circuncidados y también de los creyentes circuncidados. Padre de los creyentes gentiles y padre de los creyentes israelitas. Ok. Él tuvo fe y nosotros debemos imitar esa fe de nuestro padre Abraham. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ok, entonces, la promesa que vino a Abraham, que recibió Abraham, fue por medio de la fe, para que sea firme la promesa, no por medio de la ley, porque la ley lo que produce es ira, porque el que como dije anteriormente, el que la transgredió va a ser condenado. Entonces, si tú transgrediste la ley, aunque sea una sola vez en tu vida, eres condenado. Entonces, la ley lo que produce es ira, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice anteriormente Pablo en este libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, judíos y gentiles pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no pueden ser justificados a través de la ley de Moisés. Necesitan un elemento externo que venga y los rescate de esa maldición de la ley.
Y es ahí donde entra Jesucristo. Ese elemento externo, ese sacrificio, ese cordero que Dios nos regaló, que Dios nos regaló para salvarnos, que fue sacrificado por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para ser sacrificado por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, Él es el que nos rescata de la maldición de la ley. Por medio de la ley nosotros no pudimos salvarnos a nosotros mismos. No pudimos salvarnos a nosotros mismos por medio de nuestras propias obras, sino que estábamos bajo maldición por todas esas cosas malas que habíamos cometido, por todas esas transgresiones, por todos esos pecados que cometimos en el pasado. Entonces, estábamos perdidos, condenados. Entonces, Cristo viene y nos rescata. Entonces, por medio de la fe es que recibimos la promesa, porque la ley lo que produce es ira. Ok, entonces la promesa es por fe. Ok, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces tú que estabas condenado, que eras un pecador, un impío, un enemigo de Dios, condenado al infierno, ahora eres justificado, eres perdonado cuando vienes en arrepentimiento y fe en conversión, cuando pones tu fe en esa sangre de Cristo Jesús. Entonces tú que estabas destinado a la perdición, tú que no eras, ahora eres, ¿ok? Tú que antes eres un condenado, ahora eres un justificado. Tú que antes eras un hijo del diablo, ahora eres un hijo de Dios y justificado, limpiado de tus pecados. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le es contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no te dejes engañar por judaizantes que te quieran hacer creer que tú no eres justificado a menos que te circuncidas. Si te circuncidas, entonces, desde ese día cuando tú te circuncidas vas a ser salvo. No. Por medio de Cristo es que recibimos la justificación instantáneamente por medio de la fe. ¿Ok? No por medio de la ley de Moisés, no por medio de rituales de la ley de Moisés. ¿Ok? Sino por demás murió Cristo. Si por medio de la ley de Moisés pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, entonces por demás murió Cristo. De balde murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Él murió para rescatar a los que estábamos bajo la maldición de la ley. ¿Ok? Los que habíamos pecado y estábamos bajo esa maldición. Entonces, Jesucristo es nuestra justificación.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, vamos a dejarlo ahí.